La teoría necesaria para entender la cinética de los procesos de corrosión fue desarrollada aproximadamente hace unos 100 años por diferentes investigadores y científicos, entre los que podemos nombrar a Josiah Gibbs, a Walter Nernst, John Butler, Erdős Vollmer y Julius Stapel. Entre estos hicieron los fundamentos o construyeron los fundamentos para entender y modelar los procesos de corrosión electroquímica. Nosotros recordamos de nuestros cursos de termodinámica los equilibrios que nos enseñaron de la ecuación de Gibbs, donde teníamos que K o la constante K se presentaba, nos mostraba el equilibrio que había en la concentración entre productos y reactivos, ¿sí? Y esto nos daba la menor energía posible. Entonces teníamos unas curvas de esta forma que mostraban el avance de la reacción, donde en este punto de menor energía era donde teníamos ese equilibrio determinado por la constante K. Y si nos alejábamos de ese punto, entonces nosotros íbamos a tener el coeficiente Q. Es decir, fuera del punto de equilibrio, nuestra reacción o el avance de reacción, la relación que nosotros íbamos a tener entre productos y reactivos está determinada por el coeficiente Q. Ahora, un aporte posterior dado por Walter Nernst es una relación entre la energía libre de Gibbs y el potencial que nosotros podemos medir en nuestros sistemas electroquímicos. Esta relación es muy poderosa, ya que en los sistemas de corrosión electroquímica es muy sencillo o relativamente sencillo medir este potencial, ¿sí? Así, nosotros podemos tener a través de la medida del potencial de nuestra celda una idea de cómo es el proceso termodinámico. Adicionalmente, cuando nosotros tenemos un proceso corrosivo, nosotros vamos a tener reacciones anódicas y reacciones catódicas, ¿sí? Las reacciones anódicas son las reacciones de oxidación y las reacciones catódicas son las reacciones de reducción. Entonces, nosotros vamos a tener estas reacciones presentes y posiblemente en los procesos corrosivos, los elementos presentes en las reacciones anódicas van a ser diferentes a los presentes en las reacciones catódicas. Por ejemplo, nosotros podemos tener, el ejemplo más popular es la oxidación del hierro, ¿sí? Donde vamos a producir iones de hierro más dos electrones y la reacción catódica no involucra el hierro. Nosotros podemos tener la reacción de evolución de hidrógeno, donde vamos a tener que los protones más los electrones nos van a producir burbujas de hidrógeno. ¿Bien? Entonces, por eso es necesario entender el potencial de celda. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre el potencial que vamos a tener para estas dos reacciones? Entonces, utilizando la relación entre el delta G con el potencial y entendiendo el potencial de celda, nosotros podemos pasar de la ecuación de Gibbs a una ecuación que nos defina nuestra reacción electroquímica, donde vamos a tener que nuestro potencial de celda es igual al potencial, a la diferencia del potencial estándar entre el cátodo y el ánodo, menos este factor, ¿no? Este factor viene de aquí considerando que la temperatura es temperatura ambiente y tenemos el número de electrones involucrado en nuestra reacción. N sería el número de electrones involucrados en nuestra reacción. Entonces ya tenemos una muy buena idea, ¿no? Donde podemos estudiar la termodinámica de nuestras reacciones en función del potencial que estamos analizando. Dando un paso más, nosotros vamos a tener esta misma reacción, nosotros la podemos reescribir, que fue lo que desarrollaron Butler y Vollmer en su ecuación. Entonces nosotros podemos reescribir esta reacción y ir analizando cómo avanza la reacción, donde Na sería el sobrepotencial
Cuando nosotros estamos en el punto de equilibrio, tenemos ese potencial de equilibrio. Si nos desplazamos a potenciales positivos, vamos a tener un sobrepotencial de oxidación. Y NC sería el sobrepotencial en el sentido catódico, es decir, si nos desplazamos hacia potenciales negativos, vamos a tener un sobrepotencial que favorezca la reducción. Entonces, aquí tenemos diferentes factores. La corriente que nosotros vamos a tener en la reacción va a ser igual a la densidad de corriente de intercambio por el exponencial. ¿Se acuerdan que teníamos una ecuación logarítmica? Y entonces, despejando la corriente, nos queda el exponencial. Tenemos alfa en los dos lados, alfa y 1 menos alfa, que alfa nos habla de la tendencia que tiene nuestra superficie para que ocurra una reacción, o la anódica o la catódica. Muchas veces asumimos que alfa es 0.5, es decir, que en nuestra superficie pueden ocurrir reacciones catódicas o anódicas indistintamente. N, como dijimos anteriormente, es el número de electrones, F es la constante de Faraday, R, la constante universal de los gases, T, la temperatura. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos en nuestro punto de equilibrio, vamos a graficar aquí abajo la corriente que nosotros vamos a tener en función del potencial. ¿Sí? Entonces, en nuestro punto de equilibrio, nosotros no vamos a tener una corriente neta, es decir, sobre la superficie de nuestro electrodo vamos a tener reacciones anódicas y catódicas que ocurran a la misma velocidad. Por lo tanto, se liberan y se consumen electrones a la misma velocidad y en el sistema externo nosotros no vamos a poder medir esa corriente. Si nosotros nos desplazamos de ese punto de equilibrio hacia potenciales, este sería nuestro potencial de equilibrio. Si nos desplazamos hacia valores positivos de ese potencial, nosotros vamos a favorecer las reacciones de oxidación. Entonces, si vemos aquí la relación entre la corriente y el sobrepotencial es con un exponencial. Entonces, en un control totalmente cinético, nosotros tendríamos una curva con forma exponencial. Si nosotros nos desplazamos en el sentido contrario, entonces vamos a favorecer las reacciones de reducción. Bien, entonces nosotros tenemos, estas serían corrientes positivas o de oxidación o reacciones anódicas, y estas serían corrientes negativas o de reducción. Bien, entonces, o reacciones catódicas. Entonces nosotros, en un control cinético definido por las ecuaciones, nosotros vamos a tener este comportamiento donde la corriente depende del potencial con esta forma exponencial. Y esta exponencial, si nosotros consideramos que alfa es 0.5, F es una constante, R es una constante y nuestros experimentos los hacemos a temperatura ambiente, entonces va a depender claramente del número de electrones. Bien, entonces cuando nosotros estamos en este potencial de equilibrio, nosotros vamos a tener en nuestra superficie las reacciones anódicas y catódicas ocurriendo a la misma velocidad. Entonces pudiéramos decir, tomando el mismo ejemplo, tenemos la reacción del hierro, donde oxidamos el hierro y después estos electrones serían consumidos por la reacción catódica en la superficie. Bien, y producimos burbujas de hidrógeno. Si nos desplazamos en el sentido positivo del potencial, tenemos reacciones anódicas o favorecemos las reacciones anódicas, entonces en nuestra superficie nosotros vamos a estar teniendo muchas reacciones anódicas, ¿bien? O vamos a favorecer la oxidación de nuestro metal. Eso ocurriría en este lado. Ahora, si nosotros nos vamos hacia el otro lado, polarizamos negativamente, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a favorecer la reacción catódica y vamos a favorecer, en este caso,
que pudiera ser como la corrosión del acero en un medio ácido, sí, vamos a favorecer la evolución de hidrógeno. Esto ya nos ayuda mucho a entender nuestro sistema. Bien, cuando nosotros hacemos nuestros experimentos, normalmente hacemos esto. Primero determinamos el potencial del equilibrio mediante la medición del potencial al circuito abierto y de ahí polarizamos o anódicamente o catódicamente. Si polarizamos anódicamente, favorecemos la reacción de oxidación. Si polarizamos catódicamente, favorecemos la reacción de reducción. Y lo vamos a ver con corrientes que tienen uno o el otro sentido. Ahora bien, hay unas curvas que nos dan mucha información, ¿sí? Entonces, esta ecuación nosotros otra vez la podemos reescribir para modificar nuestro gráfico. Y eso es lo que desarrolló el señor Tafel, ¿sí? Nosotros reescribiendo, aquí tenemos algo bien importante, ¿sí? Nosotros podemos despejar ese sobrepotencial y vamos a tener algo que es conocido como la pendiente de Tafel, que sería pendiente de Tafel anódica o pendiente de Tafel catódica. Si nosotros graficamos ahora el potencial, ¿sí? Versus el logaritmo de la corriente, entonces nuestra curva nos daría algo así, donde tenemos la parte catódica, tenemos el equilibrio y tenemos la parte anódica. Bien, entonces ahora aquí estaría nuestro potencial de equilibrio que en corrosión conocemos como potencial de corrosión. ¿Sí? Es equilibrio o ECOR. Y vamos a tener ahora, como estamos en eje logarítmico, no estamos viendo corrientes negativas. Pero nosotros podemos dividir nuestro gráfico de esta manera. Vamos a dividir aquí. Entonces, vamos a tener las corrientes que tenemos aquí arriba serían corrientes positivas y las que tenemos aquí abajo serían corrientes negativas. Es decir, por debajo del potencial de equilibrio vamos a promover la reacción catódica y por encima del potencial de equilibrio vamos a promover la reacción anódica. De esta curva viene algo bien interesante que es el cálculo de estas pendientes de Tafel, que como vamos a ver en los siguientes videos, nos van a dar mucha información sobre el sistema. Entonces nosotros pudiéramos calcular de esta parte anódica, la pendiente de Tafel anódica, y de esta parte catódica, la pendiente de Tafel catódica. Entonces aquí nosotros tendríamos beta A y aquí nosotros tendríamos beta C. Otra cosa bien importante que nosotros podemos tomar de este gráfico, este punto de intersección de las dos pendientes nos va a dar la densidad de corriente de intercambio. Entonces, con la densidad de corriente de intercambio, que como recordamos, es la corriente que tenemos en ese punto de equilibrio donde la reacción anódica y catódica ocurre a la misma velocidad, nos da información sobre la velocidad de corrosión en los ambientes reales. Entonces, este valor lo podemos llevar a velocidades de corrosión y las pendientes, tanto catódica como anódica, nos dan información sobre las reacciones que están ocurriendo. Porque como vemos en estas ecuaciones, las pendientes de Tafel nos pueden decir cuántos electrones están involucrados en la reacción y así tener una mejor descripción de nuestro proceso electroquímico. Entonces, como resumen, tenemos una serie de ecuaciones, bien, que todo comenzó con el señor Gibbs, pasando por Nernst, Buttel-Wörner y posteriormente Tafel. Y entonces con nuestras ecuaciones nosotros podemos simular los procesos electroquímicos bajo control cinético. Posteriormente veremos en otro video qué pasa si tenemos control por transporte o qué pasa si nosotros tenemos un control, una resistencia muy alta en nuestro sistema. Bien,
En nuestros experimentos, nosotros normalmente graficamos la corriente en función del potencial, porque controlamos el potencial, pero para tener un análisis más práctico de las curvas, vamos a graficar el potencial en función del logaritmo de la corriente, donde podemos calcular las pendientes de Tafel y la corriente de intercambio que nos va a dar la velocidad de corrosión. En el siguiente video vamos a estar viendo cómo son los diseños experimentales que utilizamos para hacer estos experimentos. Entonces los invito a seguir viendo los videos de esta serie.